Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy jueves 7 de julio, una gran alegría para nosotros recibir el mensaje de la palabra de Dios. Dios nos ama tanto que se comunica con nosotros a través del Evangelio. El que recibe el Evangelio escucha la palabra de Dios y lo que el Señor quiere para su vida. Hoy el Señor nos dice que Él nos llama por nombre propio. Él nos llama con nombre propio. Precisamente hoy es el llamado de los 12 apóstoles, de los discípulos del Señor. Y dice el texto bíblico que el Señor los llamó y les dio unas instrucciones muy claras. Dice, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, para curar toda clase de enfermedad y dolencia, es decir, para participar de la misión de Jesús. Si nos acordamos ayer cuál era la misión de Jesús, pues Él iba curando las dolencias, las enfermedades, liberando de la opresión del demonio, dando nuevamente la dignidad de hijos de Dios a aquellos que estaban extraviados. Pues precisamente a los que Él llama, los prepara y luego los envía. Y los llama con nombre propio. Y llama a personas del común, no llama a personas extraordinarias en virtudes, porque a veces nosotros decimos, no, es que yo soy muy malo, o no, es que yo no tengo las características de ser discípulo del Señor. No, el Señor llama desde lo que uno es. No olvidemos eso. Y precisamente Él llama a personas del común y del corriente, personas que tienen en su vida situación de pecado, de dificultad, personas que están distantes del amor de Dios. Él los llama. Y el llamado que se hace es una oportunidad de vida que Él ofrece a aquel que de pronto no se le ha dado una oportunidad. Miremos bien, mire, yo a veces comparo esto con los profesores, cuando le dan el protagonismo a un niño. Sí, puede hacer que sea el más cansón de la clase, puede ser el que hace más desorden, pero cuando se le da protagonismo, cuando se escucha, cuando se quiere, se le ama y se pasa al frente y se le da de verdad la capacidad para liderar, uno descubre una extraordinaria persona. Pero el problema está cuando uno se ensaña contra esa otra persona y lo grita, lo regaña, lo lleva a firmar allá el papelito ese, el observador, y lo lleva como por las malas. Pues el muchacho lo que hace es crear más rebeldía. En cambio, cuando uno decide tratarlo con amor, esa persona cambia, se transforma y se convierte en un muy buen aliado y se convierte en una persona que es capaz de liderar y una persona que se da cuenta que alguien lo trató de manera distinta. Pues eso es lo que hace Jesús con estos hombres. Llamó a 12 y cada uno de ellos desde su manera de vida, de su estilo de vida, de su ser, pues van cambiando, se sintieron amados por el Señor. Y nos cuenta de uno, de Judas, que bien dice Mateo, que fue el que lo entregó, que fue el que lo traicionó. Pues vemos que a esa persona el Señor lo amó. Podríamos decir que a Judas es el que el Señor más ama, porque a pesar de esa condición que tiene él de amor por las cosas materiales, porque incluso termina vendiéndolo por dinero, pues no fue capaz de despojarse de eso, pero el Señor lo amó con entrañas de misericordia para que él encontrara el perdón, la liberación, sino que él se negó a la posibilidad de Dios en su vida y prefirió mejor quitarse la vida que servir al Maestro de manera plena, de amarlo, de reconocer que tenía situación de pecado. Pues cuando uno lo llaman con amor y con cariño, y cuando a uno le dan una oportunidad y un protagonismo, un liderazgo, uno cambia, se transforma, es el mejor. Es como cuando uno reconoce el empleado, el que menos produce, digamos, en el sentido de estar al frente, y cuando uno lo llama y lo capacita, lo forma y lo invita a que pase al frente, se vuelve en una persona excelente, porque es que a veces nosotros nos negamos la posibilidad de querer al otro en las diferencias.
a aquel que piensa distinto, porque nos queda fácil amar al que piensa igual que nosotros o al que actúa más o menos parecido a nosotros, pero al que piensa distinto a veces lo queremos marginar, lo queremos como relegar o queremos como opacarlo. Pero hoy el Señor nos invita, dice: el Señor llamó a los 12 y les dio poder y autoridad para que practicaran la misma misión que Él estaba anunciando. Luego dice, los preparó, primero los llamó por nombre propio, los preparó, vivió con ellos, los formó y luego los envió. Luego dice, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Es decir, que el reino de los cielos es Jesús, la palabra de Dios que se hace carne y está en medio de la comunidad. Hay que proclamar, ese es el reino de los cielos, la alegría de Dios en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra familia. Entonces no perdamos de vista que el Señor nos llama como somos, con cosas buenas y con cosas malas, con virtudes pero también con debilidades. Pero cuando uno decide seguir al Señor, esas debilidades se convierten en fortaleza, se convierten en una bendición para ser mejores. El Señor nos bendiga en este día, nos regale la gracia de su Espíritu Santo. Bendiga a los que están enfermos y tengan la fuerza necesaria para salir adelante, el ánimo que necesitan. No tengan miedo, dice Jesús. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Bendiga también el Señor a nuestros hermanos encarcelados, afligidos, los tristes. Bendiga el Señor a quienes cumplen años el día de hoy. Un abrazo y una bendición grande para ustedes. El Señor los colme con su gracia y su bendición. Roguemos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.